La verdad es que, la verdad es que los aztecas tenían también una infraestructura bastante interesante, ¿no? O sea, ellos tuvieron un auge muy grande a nivel de ciencia, de construcciones y todo. Ambos tenían, por ejemplo, Tikal y los otros tenían Teotihuacán. Pero digamos, en el caso de los mayas, esta parte de la guerra fue la que trajo también la decadencia, ¿no? Y ellos mismos, dice, buscaron la guerra para poder, pues, traer toda esta parte de economía y todo lo demás. Entonces, realmente su religión y toda la forma en que ellos hacían, en el caso de los aztecas y después los mayas buscando la guerra, fue también su decadencia, ¿no? Y ahí fue como realmente los mayas prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Porque ahí fue donde se busca y se justifica cómo pasó. Entonces, realmente, y bueno, también me llamó la atención cómo, como lo mencionaba Cristian también, el sincretismo que se fue dando, ¿verdad? A la hora de que llegaron los franciscanos, que llegaron diferentes eh, grupos católicos en ese tiempo y buscaron el sincretismo de lo que ellos estaban haciendo de estos dioses para tratar de empatarlos con lo que traían de sus santos y todo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, eso también fue bastante interesante porque unos buscaron tratar el sincretismo y otros buscaron la forma de un verdadero evangelismo, ¿verdad? Que también lo explicaba ahí en la introducción del libro, en este caso, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente, ¿cómo de nosotros tenemos, es decir, cómo nuestra religiosidad refleja o nuestra espiritualidad, para decirlo de una manera más aceptable, porque no nos gusta a veces los protestantes usar la palabra de la religión, no somos religiosos, decimos así rápido, ¿no? Pero cómo nuestra espiritualidad la podemos ver hoy a la luz de la lectura. Es decir, cómo a veces me pueden decir ustedes si estoy errada o no. Cómo a veces nosotros, y no es que esté mal lo que hacemos tampoco, pero cómo a veces nosotros también, si las cosas somos en esa búsqueda del hombre, si las cosas no están funcionando bien, algo está pasando mal con nuestro Dios, ¿verdad? Es decir, generalmente esa es nuestra inclinación. Si una persona cae enferma, hermano, mira a ver cómo está su relación con Dios. Es decir, ¿qué usted está haciendo para que esto esté ocurriendo? Eso ha estado en el hombre, vemos desde las civilizaciones precolombinas. Si había mala cosecha, los dioses están enojados. Si habían lluvias, si las cosas no estaban funcionando bien, entonces no le estamos dando los sacrificios a los dioses. De hecho, hasta con broma, en esta época de coronavirus, no sé si ustedes han leído los memes que han salido aquí en Guate diciendo, Dios, como a los dioses mayas les ofrecían ofrenda, te ofrecemos nuestros diputados, nuestros presidentes, como una ofrenda. ¿Por qué? Porque es la mentalidad nuestra, que si no están funcionando bien a los pobres diputados, bueno, lo quieren entregar de ofrenda, y luego dice el meme, y perdona la miserable ofrenda que le estamos dando, como a los dioses mayas. Nuestra mentalidad siempre ha sido así. No es que esté mal, ok, no, yo no creo que esté mal, pero es el equilibrio. No podemos pensar si todo está mal, entonces es porque hay un pecado oculto o algo hizo el hermano o si la hija le salió esto es porque no siempre la vida, aunque es válido o es admirable, como nuestra fe o nuestra vida cotidiana debe de ir en torno a nuestra relación con Dios. Entonces, no es ir ni un extremo ni a otro, pienso yo, es el equilibrio. ¿Qué piensan ustedes? Todavía no estabas conectado. ¿Quién quisiera hablar? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? ¿Cómo mantener ese equilibrio? Y, profe, yo creo que entre las cosas que yo podría pensar, por ejemplo, en estas cosas, saber que yo puedo pensar que, y la palabra nos lo acuña también, el hecho de que no siempre que nos enfermamos o siempre que hay situaciones en nuestras vidas, la palabra nos enseña que no, o sea, no siempre se trata de pecado, ¿verdad? Pero si muchas personas que he escuchado, creyentes y enseñadores también, el hecho de que van al Antiguo Testamento y ven entonces todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel
y se basan bastante, lo acuñan bastante con la palabra de Dios cuando una persona está enferma, cuando tiene situaciones difíciles. Entonces creo que lo que usted decía, el hecho de sostener un equilibrio, el saber que no siempre lo que nos suceda es por causa de pecado, ¿verdad? Ni tampoco Dios va a castigar a nuestros hijos, o sea, a nuestra descendencia, ¿verdad? Como dice, hasta la tercera y cuarta generación. Pero sí hay, en ese tipo de religiosidad, yo puedo ver bastante envuelta a la iglesia, a la fe, ¿verdad? Y acuñándola con la palabra de Dios, y yo leyendo todo, pero todo esto que hemos estado leyendo de la escultura, realmente, qué tremendo, cómo agarramos todo eso y lo acuñamos realmente con la palabra de Dios. Así de que no sé. Una pregunta, ¿alguien más quiere hablar? Profe, antes, hace ratito había alguien que quería entrar a la reunión. No sé si habrá entrado por ahí. Majo. Ajá, No sí, tengo a ya nadie está. en el salón de la sala de espera. No me aparece Bueno. nadie. Yo creo que ya entró. Ya entró. Excelente. Entre, gracias. Ahí está. ¿Qué puede hacer la iglesia ante el resurgimiento de las culturas precolombinas? Al menos estas que están vigentes en Centroamérica, ¿verdad? Está en México. ¿Cómo llegar a estas culturas precolombinas y qué puede hacer la iglesia ante el resurgimiento de las culturas precolombinas? ¿Qué puede hacer un pastor? ¿O qué debe de hacer, qué se debe hacer un liderazgo de la iglesia ante este resurgimiento? Pueden pensar, ¿toda la religión precolombina debe descartarse como idolatría? ¿Hay elementos positivos en las culturas precolombinas? Yo pienso que sí. Mientras podíamos leer precisamente el libro de Gustavo González, me llamó mucho la atención también las notas, porque tanto los aztecas, los mayas, los incas, pues ellos creían en deidades o creen en deidades. De hecho, no sé en qué, si eran los aztecas, pues ellos creen de igual forma en un cielo y un infierno, ¿verdad? Como los demonios entre los mayas, ¿verdad? Considero, se me venía a la mente lo mismo que hacía Pablo con los griegos, el Dios desconocido, pues Pablo pues pudo compartirles aún a ellos acerca de esto. Yo creo que parte de nuestra parte, diríamos, como pastores o como líderes en la iglesia, nos toca reflexionar, diríamos, primero lo que estamos haciendo ahorita, ponernos en el contexto de estas personas, ¿verdad? Aprender un poco más acerca de esa cultura y esa religiosidad que ellos siguen manejando, porque pues yo sé que tienen dioses de igual forma, pero creo que creen en ese Dios supremo, ¿verdad? Y creo yo que es la parte donde se puede entrar, diríamos, ¿verdad? A explicar más a detalle lo que realmente es Dios. Obviamente, ellos ya experimentaron el catolicismo, que esa es la parte negativa, y que la asocian mucho a lo que es el cristianismo. Y obviamente ellos han sido marcados y lo tienen, diríamos, muy a flor de tierra, que fue una religión impuesta, fue una religión que se les vino y se les colocó a fuerza porque murieron muchas personas, tanto así como lo menciona el mismo libro, que hasta los mismos católicos pues implementaron lo de la Inquisición, específicamente aún aquí se aplicó mucho para los nativos, en este caso para los mayas, los aztecas, de igual forma se aplicó y hubieron muchas personas que murieron de esa manera. Entonces creo que habría que todavía repensarlo, ¿verdad? Cómo poderles ayudar a poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, cómo conocer precisamente que existe ese Dios supremo, ¿verdad? Creador del cielo y la tierra, como ellos mismos lo tienen plasmado en sus códices, como lo tienen los aztecas también. Entonces, creo que la iglesia tendría que aprender un poco de ellos antes de venir y atropellarlos como lo hizo pues, la iglesia católica. Gracias. También yo creo que algo que la iglesia a veces ha olvidado hacer
hemos olvidado hacer, y es un buen discipulado, porque tenemos personas de las religiones precolombinas en toda América Latina, así como en Cuba tenemos de las religiones yoruba. Si no los discipulamos, igualmente tenemos sincretismo en nuestras congregaciones. ¿Cuántas veces hay un niño que se enferma en la congregación de una familia indígena, pero lo llevan al maya, lo llevan al curandero, le ponen una tirita roja en su muñeca cuando nace, o los ojitos de Santa Lucía en la ropa para el mal ojo? Entonces, ¿cuántas cosas hacen creyentes por el hecho de que no hemos hecho un buen discipulado? Y igualmente tenemos sincretismo, y ese sincretismo lo tenemos en las iglesias protestantes. ¿Cuántas cosas hacen los hermanos pensando, no está mal, aunque lo lleven, y lo dicen, lo llevo al curandero, lo llevo al maya para que le haga una oración, pero entonces yo voy con mi corazón pensando en el Señor, y le hacen una limpia al niño o a la señora que está mala, o la comadrona va, que la comadrona, no es que esté mal que usen comadrona, pero si es una comadrona maya que te lo hace tu menjuje, muchachito, después de nacido. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos, o la iglesia hace, los creyentes hacemos, porque no hemos hecho un buen discipulado? Y nosotros como protestantes o como evangélicos, ese es uno de los retos que tenemos. Conocen porque pero ¿qué pasa? Como no conocemos las civilizaciones, a veces, aunque no hayamos nacido en esta comunidad, las prácticas no entendemos por qué las hacen, o no le podemos explicar realmente el no se debe hacer, porque no conocemos, no nos hemos interesado en conocer las creencias de sus raíces, en este caso para los mayas o para los aztecas, en este caso los incas en Sudamérica. Entonces, al no conocerlo, al ignorarlo, no lo hacemos un buen discipulado. Y la otra cosa, no podemos crear esa conexión como hizo Pablo, al uno inefable, a ese Dios no conocido es el que tenemos. ¿Qué podemos ver panorámicamente? Es esa necesidad de Dios en el ser humano. En las civilizaciones precolombinas, hoy, el hombre sigue buscando ese Dios invisible a sus ojos. El hombre sigue deseando tener conexión con lo espiritual, porque así fuimos creados. ¿Hay elementos positivos en las civilizaciones precolombinas? Bueno, cada una de ellas tiene sus elementos positivos. Por supuesto que la idolatría impera, y los que son guatemaltecos, si alguna vez fueron a Chichicastenango, al templo en Chichicastenango, usted puede ver cómo está, y creo que hay uno de ustedes que es de por allá, ¿verdad que sí, Juanjo? En el templo, no sé qué otro guatemalteco ha visitado Chichicastenango, en el templo está la misa, está el servicio. Juanjo, cuando yo fui así, yo lo vi así, pero afuera estaba igualmente el maya haciendo el rito, y estaban las personas al frente, y yo fui de metida igual a ver cuál era el rito del maya, y adentro estaba la iglesia. Pero entonces después subimos una loma no sé si lo voy a pronunciar bien, Juanjo, tú me rectificas, Pascual Abaj, algo así. Y fuimos a ver a este muñeco que tienen en esta casa, que la gente busca, Machimón, Cachimón, algo de eso. Es Machimón. ¿Cómo es? Machimón. Machimón. Entonces, con Machimón, la adoración. Entonces, toda esa religiosidad, y recuerdo que en una montaña y tienen sus precios y todo. Los mayas tienen sus cuotas. Depende de lo que usted quiera, porque yo ahí fui, yo dije, ya que di un viaje tan largo y he caminado tanto en esta loma, me duelen tanto los pies, yo me tengo que ir con el chisme completo. Y allá fui yo preguntando cuánto cobraban, cuánto costaba. Entonces, todos tienen sus cuotas. Esa religiosidad, ¿cómo desligar eso? Que en este caso los cristianos que están en Chichi puedan entender que aunque nacieron con sus bisabuelos y tatarabuelos creyendo eso, al llegar el Cristo a su corazón, el cambio que tiene que producirse. Hermana,
Ahora Sí, que me mencionó escucha. el tema, ya le voy a quitar eso, es que es el Zoom mío es de la empresa. Ahora que estamos mencionando el tema de Mashimón, está el tema de Almolonga y yo estaba pensando en lo que usted estaba diciendo, de cómo es eso de que también influye nuestra cultura protestante o nuestra cultura evangélica, porque nos enseñan que nos alejemos del brujo porque el brujo es malo, o que nos alejemos de la mujer tal porque la mujer hace esas cosas, ¿no? Como decía, las mujeres, las parteras y todo. Entonces, bueno, yo la verdad es que no tengo esa influencia. Bueno, mi mamá sí, al principio me dio esa influencia, pero ya cuando ya fui joven y todo, sigo siendo, ¿no? Pero ya cuando fui joven, Amén, eh, hermano. entonces sí fui aprendiendo pues a acercarme y todo. Pero digamos en el tema de Almolonga, fue una cuestión meramente espiritual, una visitación de Dios que fue empujando esta parte de la adoración de Mashimón, porque fue realmente como pasó con Elías, ¿verdad? Baal contra Jehová, fue una cuestión de Mashimón contra la visitación de Dios en el lugar, y ahí se pudo ver cómo la gente estuvo decidida a llevar el evangelio ahí mismo en su ciudad, y cómo fue empujando esa adoración a Mashimón, y ya se fue estableciendo más el reino de Dios. Entonces, muchas veces eso es lo que necesitamos como evangélicos, hacer a un lado a veces nuestra propia idiosincrasia o cultura de evangélicos y empezar a salir a las calles, como usted mencionaba de los memes, ¿no? Que salgan los evangélicos, ¿verdad? Que salgan los evangélicos enfrente de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ahí están encerrados y no salen, y nosotros necesitamos escuchar de Cristo, ¿no? Muchas veces nos encerramos en la iglesia y no salimos, no salimos. Y si se das cuenta, si hacen un evento de lo profético y un evento de la sanidad, no cabe la gente. Pero si hacemos un evento de evangelismo, de cómo salir a compartir, 2, 3 hermanitos ahí tratando ¿verdad? Porque no tenemos eso, ¿no? Como usted lo decía, como un discipulado, ¿no? Que nos enseñe, que nos ayude y que nos incentive a ir y salir y hacer eso precisamente. A veces no a bibliazos, ¿no? Sino convivir con la gente, conocerla, saber qué es lo que hace en su día a día, saber, y eso es lo que, no, yo me imagino que a todos los hermanos les ha pasado, ¿no? A mí me toca convivir con gente, y en México es durísimo porque el 90% de la gente tiene sincretismo, creen en sus cuestiones aztecas. Mi mejor amigo en México es un sincretismo tal, pero una cosa de que la cosa del católico y la cosa que también, y que las buenas vibras y todo, a mí cómo me cuesta manejarlo eso. Cuando dicen las buenas vibras, yo así como, gracias, buena onda, ¿no? Pero ahora que me pasó esto del COVID y todo, él me estuvo ayudando muchísimo, conseguir el oxígeno, conseguir esto, las medicinas y toda la cuestión y él me demostró su amistad muchísimo, y al final me decía, mira vos, yo iba a hacer tal cosa, y yo veía cómo algo me llevaba, algo me decía, vete por acá, vete por allá, y me decía, wow, me dijo, yo sí necesito hablar de qué fue lo que me pasó, me decía, y me empezó a él contar lo que yo sé, que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Entonces ahí es donde, después de tanto convivir, tengo una oportunidad de hablarle, pero para eso pasaron 2, 3 años. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa, nos toca que convivir con ellos, entender su día a día, y va a haber un momento en que cuando su papá murió, lamentablemente, él me habló y me dijo, oye, ¿tú puedes orar como oras? Y yo, ¡ay! ¡Qué oportunidad!, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca, eso es lo que yo pienso, y yo creo que hablé mucho. Bendiciones. No, está bien, está bien. De todas formas, les dije que en la clase lo que vamos a usar es más esto, y yo les pongo en el aula virtual presentaciones. A eso le iba a decir, no se afligen, que los temas los van a tener. Yo les pongo presentaciones, pero de estar aquí solo compartir pantalla, sé que es muy agotador. En mi experiencia, en Cuba tenemos la religión yoruba, que es lo mismo, en el mismo paquete van todos los de santos, idolatrías y todo eso. Y yo tuve experiencia con 2 personas. Una de ellas, los que me han visto de cerca o en fotos, saben que yo uso trenzas. Es decir, yo me peino con trenzas. Y en mi barrio había una señora muy buena, la mejor haciendo trenzas. Era sacerdotisa de la religión yoruba. ¿A qué me refiero? Ese es el nombre de la religión, pero eso es idolatría, pues. La señora que tiene sus San Lázaro, sus santos, sus demonios. Y yo fui, es decir, yo una niña nací en el evangelio junto con mis hermanas y muy cristianitas todas.
Vamos a la casa de la señora, se llama Mirta, porque nos hablaron que Mirta era buena peinando y vamos a clase de Mirta. Mirta vivía, eran más altares y velas y de todo y comida, de todo, pero usted se puede imaginar, busque, googlee, que son imágenes bien desagradables, de la santería en Cuba. Y yo llego y me dice, sí, y yo le mire, me contaron que usted sabe peinar. Sí, me dijo, yo soy peluquera. ¿Qué día podemos venir con usted puedo venir para peinarme? Me dice, mira, cualquier día de la semana, porque yo me dedico a eso, menos los jueves, porque los jueves yo tengo consultas con mis ahijados, como que venían por consejería, tenía servicios. Yo llego a mi casa y le cuento a mi mamá de esta señora, imagínense mi mamá también, con sus 5 hijos criados en el evangelio, de la manera muy conservadora. No dejes que esa vieja loca endemoniada, llena de demonios, te ponga la mano en la cabeza. Y me dio todo un sermón y yo me quedé así. Yo tendría como quizás unos 15 o 16 años, creo yo. Y yo me ponía a pensar, y Dios mío, ¿cómo yo hago si esta señora es la que mejor peina, pero es brujera, padre? Y al final yo fui casi que escondida de mi mamá con la señora. ¿Y por qué? Entonces, mis hermanas empezamos a conversar porque todas en esa época nos hacíamos trenza, ya solo quedo yo. Y me dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar con ella y vamos a pedirle a ella permiso para que nos deje orar por sus manos. Mira qué atrevida nosotros. Nos deje orar por sus manos antes que nos las ponga encima. Y eso hicimos, fuimos con ella. Mire, Mirta, nosotros somos creyentes. Ella sabía que éramos cristianos, porque como éramos tampoco los cristianos en la comunidad, sabían quiénes eran. Sí, yo sé que ustedes son las religiosas ahí de la calle 29. Mira, queremos si usted nos permite. Ah, ¿cómo no? Hicimos la cita, ella nos peinó y le tomamos sus manos y oramos por sus manos. Nosotras, casi llenas de aceite, prácticamente nos metimos en casa de Mirta, oramos por las manos de Mirta y nos peinó. Pero pasaron alrededor de 4 años, Mirta siendo nuestra peluquera y nosotros orando por las manos de Mirta. Y hablábamos con ella de Cristo, de la iglesia, le invitábamos. Ella decía, sí, yo sé que eso es muy bonito, pero yo tengo lo mío. Y entonces con ella aprendí yo sobre la religión yoruba. Con ella aprendí cómo hacía ella, no cómo hacía sus ceremonias, pero por ejemplo decía, es que yo tengo lo mío. Yo tengo mi indio. Ella tenía un indio que le decía a ella, la persona llegaba a su casa por una consulta y antes que la persona llegara, ya el indio, demonio personificado como un indio, le decía a ella cuál era el problema de la persona, la ropa con que iba a venir vestida, todo. Entonces, ¿cómo no va a tener personas que la sigan? Ella tenía, por así decirlo, su propia congregación. La gente llegaba donde estaba Mirta y nada más que se paraba, ella le decía, mira, tu problema es esto, tu marido está con tu mujer, la de al lado, la que tiene 3 hijos, el otro que el marido se le fue. Y ahí le decía la vida entera. Por supuesto que económicamente ella estaba muy bien por todo el dinero que recibía por cada una de sus consultas. Y cuando le hablábamos de Dios, es que yo tengo lo mío. A mí Dios me habla igual. Hasta el punto tal de tanta, estamos nosotros compartiendo, le digo, de 3 a 4 años pasamos con Mirta y orando por su conversión y la invitábamos a la iglesia, creo que en muy pocas ocasiones aceptó actividades. Iba a actividades de fin de año porque daban comida, ya de ahí no iba a ningún lugar, no iba a ir en un culto ni a la administración, nada. Yo tengo lo mío, hasta que supimos que ella al punto tal tenía una relación tan cercana con los demonios que tenía relaciones sexuales con demonios. Es decir, se le personificaban hombres y ella sabía que eran espíritus, que no eran hombres de carne y hueso. Y al punto tal que estos demonios le impedían a ella tener esposo. Todo hombre real que llegaba a su casa salía corriendo, le alaban las patas, las piernas, como dice la gente, decían de todo. Y ella un día llegó llorando a mi casa porque sentía que se estaba volviendo loca, ya no podía más. Se había metido tanto en el mundo de las tinieblas que ella, de 3 a 4 años, hoy Mirta es cristiana, hace de esto ya unos 18 años, cristiana, pero ¿cómo pudimos alcanzarla a ella? Tuvimos que tener una amistad, porque de un solo ella no. Hay personas que sí han llegado así, les predica y aceptan el evangelio, pero hay otros que sí están muy metidos en ese mundo, como decía el hermano Lío, cuesta y hay que desarrollar una amistad. Recibimos crítica de gente, sí, mi mamá también, hasta mi mamá, nosotros lo oramos, allá ustedes con esa vieja endemoniada, allá ustedes nos decían, pero al final, quien le hizo la oración para aceptar a Cristo fue mi mamá. Ella llegó buscando a mi mamá
diciéndole, yo quiero el Dios que usted le ha enseñado a sus hijas, yo necesito ese Dios porque yo me estoy volviendo loca. Y fuimos a su casa y fueron días sacando altares, rompiendo muñecos, raíles, y ahí pude entender cuántas tinieblas hay en ese mundo. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos? Pero la otra cosa es que es un mundo muy delicado también, que no le podemos decir todo creyente se vaya a meter ahí, pero sí hay que entender que es necesario alcanzarlos a Cristo, porque Cristo también murió por ellos. Civilizaciones precolombinas tienen cosas positivas, sí, el amor, el respeto a la naturaleza, que nosotros no lo tenemos, o por lo menos el cuidado. No pero el cuidado a la naturaleza es algo que se puede rescatar también. El respeto al anciano, a las canas, el respeto a ese abuelo. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser rescatables en todas estas religiosidades. Pero hablemos un poco, no sé si alguien quiere hablar un poco más y aquí cerramos esto, pero recuerden, cuando vayan haciendo sus trabajos, estas conversaciones y lo que ustedes han leído, como las influencias que tenemos en nuestras expresiones de fe también nosotros. Profesora. Sí. Me viene una pregunta, ¿qué tanto impacto han tenido al día de hoy la iglesia cristiana, protestante, evangélica, con estos, por ejemplo, con los mayas, los compañeros o ustedes que están en Guatemala? ¿Qué tanto el cristianismo ha llegado a los mayas? No sé si alguien sepa de los incas o de los aztecas. Yo nací en Chihuahua, en el norte de México, y casi en el norte de México los grupos étnicos no hubo. Yo vine a Estados Unidos y me daba sorpresa ver gente hispana o latina y de pronto hablando otro idioma que no entendía. Entonces me di cuenta que en el sur de México hay muchas comunidades que mantienen un idioma diferente y yo realmente apenas no lo conocíamos mucho. En Chihuahua existen los tarahumaras, pero es un grupo muy reducido prácticamente que se encuentran en la montaña y cuando los ves es como ver algo parte del pasado histórico, te sorprende mirarlos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto impacto ha tenido la iglesia cristiana en estos tres culturas de alguna manera? Aquí en Guatemala, no sé si alguien quiera compartir como guatemalteco. Yo he visto que sí ha habido, bueno, y quiero saber eso también. Por ejemplo, yo he ido a muchas iglesias, aquí le llaman iglesias naturales. Escucha así, pero son iglesias indígenas y son muy poderosas. Son iglesias crecientes. No sé si nos puede compartir Juanjo cómo hacen en Chichicastenango, pero son una de las comunidades más fuertes, es decir, sí se ha llegado a ellos. No sé, pero soy extranjera y lo que yo veo quizás es diferente a lo que ve el guatemalteco en sí. En cada pueblo podemos apreciar que hay por lo menos una iglesia cristiana. Así como existe una católica, existe una evangélica. Eso marca o demuestra, pues obviamente, una presencia cristiana evangélica en cada ya pueblo de aquí de Maya, se puede decir, en nuestra Guatemala. Puedo hablar de Totonicapán. Totonicapán te puedo decir que es un pueblo totalmente cristianizado, evangelizado, se puede decir. Hay mucha comunidad cristiana evangélica en ese lugar. Es increíble, pero como ellos pues utilizan ya, como usted misma lo dice, hermana, la misma religión cristiana la utilizan hasta para pues, sus siembras y todo eso. Lo tienen bien claro, ¿verdad? Que Cristo pues obviamente es el Señor. Pero sí, hay bastante presencia. Obviamente sí hay grupos no alcanzados, ¿verdad? Hay personas que sí no son cerrados totalmente porque se cierran exclusivamente a sus costumbres, pero sí ha habido alcance de la iglesia cristiana evangélica. Hay en el lado, por ejemplo, aquí de Guatemala, del lado occidente, hay mucha presencia, por ejemplo, de las asambleas de Dios, como también de las iglesias pentecostales y también pues la iglesia centroamericana, que es la más fuerte, te puedo decir acá, de este lado, ¿verdad? Incluso tienen muchos pueblos alcanzados de esa área, más que del área, pues obviamente aquí de Oriente y Sur, ¿verdad?
de nuestro país. Entonces creo que un sector bastante alcanzado es el de Occidente. Ese es el más alcanzado. Hermanos, bueno, he tenido la oportunidad de conocer un poquito, por ejemplo, en el Triángulo Ixil, que es donde he sido misionera, y allá en el 1985 yo llegué a San Juan Cotzal, y en ese lugar, bueno, la población era, digamos, como unos 25 a 30,000 habitantes con sus aldeas, ¿verdad? San Juan Cotzal es un municipio, uno de los 3 municipios de Triángulo Ixil. Y ya habían 3 congregaciones. Era una grandecita que fue la primera del Evangelio completo. Y había otra metodista y la tercera que era de Príncipe de Paz, que eran las fuertes. Entonces, pero había como una mezclita ahí de cosas, ¿verdad? La cosa es que hoy la población ha crecido enormemente, enorme. Ya hay quizá como unos 60,000 habitantes en el Triángulo Ixil, y la presencia, decimos, evangélica es fuerte. Solo en el pueblo, que habían 3 congregaciones pequeñas o medianas, ahora solo en el pueblo hay 18 congregaciones. Han surgido ahí, ¿verdad? Diferentes circunstancias. Pero sí, yo he conocido esa área y hay realmente presencia fuerte, ¿verdad? Está la Iglesia Católica también. Y la Iglesia Católica tomó un poquito de fuerza porque también entraron curas, monjas, con sus proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, muchos evangélicos también regresaron a la Iglesia Católica. Entonces, sí hay presencia evangélica en esos lugares. Aquí tenemos megas iglesias. Sí. Yo he estado en megas iglesias de comunidades indígenas. La radio cultural, por ejemplo, la radio cultural, que es la radio cultural de la radio más antigua de cristiana de aquí de Guatemala, quien la sostiene son las comunidades indígenas. Las mayores ofrendas que llegan a la radio cultural son de las comunidades. En estas comunidades, escuchar la radio, es decir, aceptar a Cristo, escuchar la radio y escuchar a su pastor, eso va todo junto. Eso, la radio la tienen, porque yo cuando he ido, la radio la tienen desde que aman, no la pagan, de servicio, cultos y cultos y cultos. Por eso, porque como yo estoy en la radio, que me llegan y me conocen, y he ido a muchas megas iglesias indígenas. Entonces, sí es fuerte, y creo que se debe al trabajo de los misioneros. En Chiché tenemos la presencia de los metodistas. Lo que pasa es que aquí en la historia, vamos a ver la historia de Centroamérica, en este caso Guatemala, los misioneros se dividieron los territorios. Entonces, hay un territorio que lo tomó Asamblea de Dios, un territorio que lo tomó Centroamericano, los metodistas. Entonces, en esta división que se hacen de territorios, cada uno empezó a evangelizar y a trabajar y a hacer obras sociales, y como misioneros vivieron con ellos. Y creo que esa es la efectividad que ha tenido la iglesia protestante a través de los misioneros en Guatemala, según lo que puedo ver yo en la historia. Como vivieron ahí, llegaron y estuvieron en las comunidades, en Chiché, y si Juanjo puede hablar, la presencia de las iglesias es, entonces, yo creo que eso fue el factor. Ahí vamos a darle a Juanjo que escucharlo. Bueno, principalmente yo considero que los que tenían más fuerza en un punto del tiempo anterior eran los católicos. Pues se entiende por la conquista y todo esto, pero luego ya empezaron a llegar estas iglesias y principalmente fue el trabajo de los misioneros. Mi mamá me contaba que, bueno, ella era católica antes de casarse con mi papá y su familia es muy católica. De hecho, me contaba que su abuela le decía que tenía que hacer muchas cosas porque si no se iba a quedar al purgatorio y iba a quemarse en el infierno. Ella vivía con ese miedo, ¿va? Pero y lo mismo fue que a través de la radio cultural ella empezó a escuchar ahí la palabra de Dios, y también ella me dice que creyó en Jesús en una actividad evangelística que habían hecho en su escuela. Entonces, yo creo que las principales influencias que ha tenido la iglesia ha sido con estas actividades evangelísticas en las escuelas,
También muchas iglesias de acá realizan a veces en las vacaciones actividades con niños. Y es curioso que van muchos niños que son de padres católicos y ahí es como poco a poco se va hecho la obra también en hospitales. Por ejemplo, hay un hermano misionero que se llama Guillermo Beisit, no sé si lo conoce usted, profesora, pero él ha venido a trabajar aquí y ha hecho muchas actividades. De hecho, yo, por decirlo así, fui producto también de uno de estos misioneros que vinieron, aunque no directamente, pero la persona que me estuvo trabajando fue una persona que se convirtió en una de estas campañas que él había hecho, así que prácticamente de ahí venimos. Y sí, lo que se nota más es la fuerza del catolicismo, pero como el catolicismo está mezclado mucho con todos estos rituales mayas, aquí yo miro que abundan más los rituales mayas. Y como decía una hermana, yo creo que aquí en el centro, o al menos en el centro de las comunidades, sí se siente que la iglesia cristiana ha tenido mucha influencia, pero en las comunidades que ya están un poquito más lejos, ahí todavía hay mucho sincretismo religioso de las culturas mayas y ahí, como decía el hermano, hace falta ese trabajo por llegar, pero gracias a Dios sí ha avanzado la obra y ha sido por el esfuerzo de muchas personas entregadas a Dios, ¿verdad? También de las radios y otras organizaciones que se enfocan en lo mismo. Y ahí vamos a llegar entonces un poco al tema, pero ya ya llevamos 49 minutos conversando. Vamos Hermano, a... yo Sí, he alguien... hablado mucho, pero tengo un comentario que creo que se nos está pasando y es bien importante. Para Luis, la pregunta de Luis, una de las cosas que también ha ayudado muchísimo ha sido la educación cristiana. Hay colegios cristianos, muchísimos en Guatemala. Y también quisiera comentar que yo en el Pensoti, en el primer año de primaria, la hermanita que daba Biblia, porque teníamos que recibir Biblia en uno de los periodos, con el flanelógrafo dio el plan de salvación y yo tenía casi 7 años, no tenía 7 años, cuando yo levanté mi mano y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y a esa edad, y a mí no se me olvida, flanelógrafo verde, las figuritas, la cruz, la resurrección. Yo a esa edad acepté a Cristo y fue en un colegio cristiano, fue en el Pensotti. Entonces, también esa influencia de una red inmensa, tanto pentecostales como centroamericanos, Asamblea de Dios, todos tienen sus colegios, la familia Amigos, por ejemplo, o toda la influencia también de la Iglesia Amigos allá en el Oriente. La influencia de la educación cristiana en Guatemala ha sido también fundamental, bueno, no hablemos de los seminarios, ¿no? Para el crecimiento y llegar al Evangelio en Guatemala. Cierto, gracias hermano Lío. Es cierto, realmente ha sido un trabajo. Estadísticamente, no sé si estoy en un error, México, hermano Pastor Luis, pero sí el número de evangélicos en México no es tan elevado o tan grande, es decir, no es un porcentaje tan elevado como lo es en Guatemala, ¿verdad? Pero es cuestión de que seguir evangelizándose. Pero sí he escuchado de misioneros, así como de las comunidades o iglesias evangélicas en México, que sí cuesta mucho más y más comunidades tan arraigadas en su religiosidad que hasta una vez escuché misioneros en peligro su vida en México por las mismas comunidades católicas, aztecas, es decir, en todas estas religiosidades precolombinas y su sincretismo, y uno de ellos compartió aquí en el seminario, que estuvo preso por la fe, el pueblo mismo lo quería matar. Entonces, es cuestión de que seguir orando porque son comunidades que necesitan de Cristo. Y cuando uno ve esto, escucha esta realidad y dice, todavía no todos conocen las buenas nuevas del Evangelio. Todavía hay muchos, aún en nuestra América Latina, muchos que necesitan escuchar el plan de salvación. Vamos a tomar el descanso que tenemos ahorita y regresamos 8:10. A las 8:10 regresamos para ya ver un poco el tema sobre la conquista, época de la conquista, que es el tema para la siguiente semana, en el cual vamos a discutir también un poco. Entonces, nos vemos al ratito, 8:10 de la mañana. Los que no han desayunado, desayunen, tomen café y nos encontramos nuevamente.
Ahí pueden leer los comentarios que puso la hermana Julia de su experiencia, de la riqueza que hay dentro de la cultura maya. Gracias, profe. Ahorita lo leemos. ¿Ya desayunaron entonces? Más o menos. Más o menos. Yo también. Yo como me vengo bien temprano, dejo el desayuno de mis hijos en la mesa y me preparo algo y me lo traigo. Ok, 8:10. Ayer enseñé hasta las 9 de la noche, a las 6 de la tarde, los ojos ya me duelen del Zoom. Ok, vamos a hablar un poco de la conquista. Ok, vamos a compartir aquí pantalla. Este acercamiento que vamos a tener ahora es ponernos en el calzado de los dos lados. La historia, siempre se ha dicho, la historia es narrada por los vencedores. Los oprimidos no tienen, no han narrado su historia. La historia tradicionalmente ha sido narrada por los vencedores, por eso tienen su versión. Y la mayoría del mundo cree la versión de esa historia que los vencedores narran. Cuando nos acercamos a la época de la conquista y generalmente se estudia la colonización de América, se opta por una de las dos perspectivas, y está lo que se llama, los historiadores le llaman la perspectiva oscura, la perspectiva negra, o la leyenda negra y la leyenda dorada. Y algunos también han llegado a decir que la conquista fue la Edad Media de América Latina. Y sobre esta época de la cual vamos a hablar nosotros, pero lo importante es, siempre yo digo, es mantener un equilibrio y un intento de objetividad. Resulta realmente un poco difícil en todo el proceso cuando nos acercamos a este tiempo de la historia. Pero tenemos que llegar viendo los dos lados, el lado de los españoles y el lado de los indígenas. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo puede estudiarse entonces desde estas dos perspectivas. O, yo digo, imaginemos nosotros, nos embarcamos en el puerto de Palos con Colón y experimentar con su tripulación, el descubrimiento de las nuevas tierras, las personas, etcétera. O otra perspectiva es convivir con los nativos de América, ver las sorpresas de estas grandes embarcaciones que se aproximan, asustarse de ver los caballos, las personas de tez blancas, el cabello rubio, los espejos, algo que se menciona tanto. Pero entonces, ¿cómo nos acercamos a la conquista? Entonces, vamos a intentar primero a subirnos en el barco con Colón y llegar a estas tierras, ¿verdad? Y poder entender también cuál es la mentalidad que trae este grupo de personas de otra parte del mundo, que todos saben que no salían realmente, ellos no sabían ni qué se iban a encontrar. La otra cosa que se ha visto a través de la historia es que realmente Colón no fue el primero en encontrar las tierras de América. Recuerden en la historia, si lo pueden, hay partes que hablan sobre el tiempo que él estuvo preso, que alguien le contó sobre ahora no recuerdo el nombre, sobre estas nuevas tierras también. Entonces, ¿en qué condición estaba la península? ¿En qué condición estaba España? ¿En qué condición estaba Europa cuando viene aquí? Recordamos, si ustedes cuando vieron parte de la Historia 2, cuando concluye Historia 2, su clase de Historia 2, nos da una perspectiva de entender cómo estaba este mundo, que era el mundo conocido, el mundo de Europa, en una decadencia tal, en pobreza. La iglesia había perdido todo el terreno, toda la autoridad, la reforma y los reformadores se habían expandido por toda Europa. Y ya el poder de la iglesia habían perdido territorio franco-suiza, habían perdido en Ginebra con Calvino, habían perdido con Enrique VIII, Inglaterra. Entonces, la mentalidad de este hombre ibérico que llega
en busca de posición. Recordamos que muchos de los que se ponen en estas embarcaciones no tenían riqueza, no tenían nada que perder, solo venían a qué podemos encontrar. Había en el 1481 el estallido de la guerra entre Granadas, los moros y Castilla, los cristianos. Los reyes católicos habían logrado la reconquista de Granada. Los musulmanes que sobrevivieron a la guerra habían sido obligados a aceptar el cristianismo a través del bautismo, y los que no tenían que ser expulsados, eran matados. Entonces hay una España, una península ibérica en un caos, en pobreza, en necesidad, en enfermedad. La espiritualidad católica de la época, los católicos del entonces, ni la cultura musulmana ni la judía tenían nada que aportar al cristianismo. Eran totalmente también una comunidad o la mentalidad de la conquista que se llevó. Y entender esto nos ayuda un poco a comprender esta espiritualidad católica que tienen los que llegan en estas embarcaciones. Recuerden que la península ibérica había sido azotada por innumerables pestes, enfermedades, la gran peste de 1348, las desgracias que sufrían las penínsulas habían diezmado a los pobladores. En aquella época se había popularizado la idea de un Dios enojado, un Dios colérico. Igualmente, aunque no están las civilizaciones precolombinas, para que podamos entender que esta mentalidad, que las desgracias que nos caen, es porque los dioses están enojados. Esta mentalidad también la trae el hombre que llega en estos barcos. Y al llegar a esta tierra encuentra entonces otro panorama y otro mundo. Ante un Dios encolerizado, un Cristo de cuya boca salía una espada para juzgar y matar, el cristiano piadoso no tenía más remedio. La mentalidad que va a traer este español es ya estaba en toda Europa la idea de esta Virgen María. Ya la iglesia, por supuesto, iglesia católica desde Concilio de Trento, 1545, tenemos una iglesia católica ya oficializada en Europa, y todo el territorio que habían perdido. Entonces, con esta mentalidad, la devoción de María, ellos traen esto, y esto es lo que van a dejar, lo que traen para el nuevo mundo, la religiosidad, el Dios que ellos conocen. Entonces, la espiritualidad de la Europa del siglo XV es la espiritualidad que va a llegar a este nuevo mundo. La devoción a María se implantaría en América Latina con la llegada de los conquistadores. Entonces, por eso es que sabemos que al indígena se le va a presentar un Dios también despiadado, un Dios que envió hombres de tez blanca para tener toda la autoridad sobre sus tierras. Ellos tienen la idea, como ustedes leyeron, esperando un Mesías, esperando un Salvador, que es Alcoa. Entonces, al ver a estos que dicen aquí tenemos a este Mesías esperado. Los altares de los mayas, de los aztecas, los altares habían sido ultrajados, destruidos. La casta sacerdotal, que eran los que los protegían, ya no estaba, porque ellos habían matado parte de su casta sacerdotal. Entonces, desde esta perspectiva podemos entender un poco los dos lados. La leyenda oscura, la leyenda negra, la leyenda dorada, la península ibérica como punto de partida. Entonces, esto nos puede entender cómo viene este español, el espíritu ibérico medieval. ¿Cuáles eran las características de este pueblo que va a llegar a el nuevo mundo o el mundo no conocido por ellos? Aquí les hablo un poco sobre esta devoción a María, la patrona de la misión hispánica. Ellos vienen con su María, el espíritu ibérico. Este español llega con una intensa individualidad irracional. Los pobladores de esta península se caracterizan por este sentido bien claro de individualidad. Eran personas que a ellos el rey les había dado una misión divina. La famosa novela
que todos hemos leído, hemos escuchado de ellas en nuestra edad escolar, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él retrata muy bien el espíritu ibérico, el espíritu individualista que trae el español que llega, con su ideal de caballero, guerrero, de poder conquistar estas nuevas tierras, la cosmovisión del honor que tiene el hombre español. El honor es más importante que todas las cosas. El honor es más importante que lo que podían hacer. Por eso no importaba lo que maltrataran a este nuevo hombre, por tal de ellos ocupar honor. El español sale en esta miseria que tienen en su península, van buscando ese honor, ese logro, ese espíritu de aventura como el de Quijote de la Mancha. El honor, por honor, el caballero no se ensuciaba las manos con trabajos artesanales, pero por honor el caballero defendía capa y espada su única religión, y para ellos su verdadera religión. Las hazañas con los que el deseo de esta hazaña de logro, y recordemos que muchos de los que salen o que vienen en todos estos viajes de estas 3 embarcaciones no tenían nada. Eran pobres, no tenían nada. Nada que perder, nada habían dejado importante. Todos estaban entonces en busca de encontrar dominio de la pasión más que la razón, la concepción de pecado, el honor sobre el pecado. Por eso es que pudieron maltratar al indígena. Por eso es que podían ultrajar a las mujeres, porque para ellos lo más importante era su honor y llegar o salir con gloria, regresar con gloria. Y este espíritu aventurero, el Dios o el deseo de ellos por las riquezas, el Dios Mamón, y fue una de las motivaciones más fuertes que impulsó la conquista de América, el deseo egoísta de riquezas económicas de estos pobladores de la península. Ellos estaban interesados en obtener la mayor cantidad de riqueza posible, y este egoísmo los llevaba entonces a ser tan codiciosos que ninguna conquista era suficiente. Mientras más oro vieron, más oro deseaban. Y esto es parte de poder entender por qué venían ellos así. Su motivación principal, las riquezas, egoísmo, codicia, catolicidad a toda costa. Europa, la Edad Media, busca un continente homogéneo, con una religión, un rey, un papa y un credo. La Iglesia Católica había perdido tanto que la única esperanza era encontrar una nueva tierra en la cual ellos poder levantarse con su catolicidad. El matrimonio, la historia, como vieron en Historia 2, el matrimonio de Isabel de Castilla, de Fernando de Aragón, por el convenio de las tierras. Había peligro de la unidad de la Iglesia debido al fruto de la Reforma. El tribunal de la Inquisición, que ya estaba en la península para levantar, que esto es parte de 1545 con el Concilio de Trento, la Inquisición, los libros prohibidos, el terreno espiritual perdido del siglo XVI. Con esta mentalidad es que tenemos a estos hombres que van a llegar a esta tierra desconocida. Por eso podemos entender cuáles son los factores que catalizaron el proceso de la colonización. Estos españoles que llegan, el concilio 1545, la autoridad papal, recuerden que para la península ibérica, la palabra, la unión de iglesia y Estado, lo que decía el rey junto con el papa, eran unas palabras infalibles. Por tanto, ellos, dice aquí, intentos para frenar el avance de la reforma es lo que van a tener, porque recordemos que el Concilio de Trento, el catolicismo romano, es una reacción antagónica a la reforma. América, entonces, como lugar y momento histórico para que el catolicismo se vindique. Esa es la mentalidad del hombre europeo que llega, buscando un lugar donde levantar su fe, buscando riquezas y con su mentalidad o como visión muy individualista,
buscando honor y buscando gloria. Conocemos un poco de Cristóbal Colón, eso lo pueden leer un poco, quién era este hombre que llegó a parte de los líderes, que levanta todos los fondos, alcanza este apoyo de la reina para venir a emprender cada uno de estos viajes, y todo esto que va a ser el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, todo esto que se va a hacer en las embarcaciones. Nos ponemos entonces, luego de ver la mentalidad de este hombre ibérico, tenemos que ponernos entonces en la mentalidad, pensar en la mentalidad de este hombre. Ahora, es interesante entender también que la colonización tuvo una interpretación exégesis, tuvo una interpretación bíblica y exegética. ¿Fue justificable para ellos todo lo que hicieron? Sí. En primer lugar, tenían la teoría de la ofensa de Dios y la guerra justa. Por eso es en este desarrollo de todo lo que ellos hacen, hay pasajes bíblicos. Tenían la interpretación exegética, interpretación literal. Son católicos, creen en Dios. Está la interpretación tropológica o la moral alegórica. Entonces, hay pasajes bíblicos en los cuales el español ibérico se va a apoyar para justificar todo lo que va a hacer. Y entre otras cosas, o tristemente, es la mentalidad que tenían, ¿sí? Al conocer a este nuevo hombre. ¿Tendrá alma el indígena o este hombre nativo? ¿Tiene alma realmente? Y si tiene alma, si es humano en sí, porque fueron muchas las preguntas que tuvieron ellos, y si tiene alma en sí, ¿qué es lo más importante? ¿Es salvar el alma o el cuerpo? Por eso podían violar, por eso podían matar, porque para ellos, mientras que salvaran el alma, no importaba lo que pasara tristemente con el cuerpo. Y aquí voy a pasarles un poco de todo esto. Factores que catalizaron el proceso de colonización. La presentación completa está en el aula virtual. Entre los procesos que catalizaron, bueno, los nativos de América sometían a los pueblos vencidos a la esclavitud en el periodo posclásico. Es decir, ¿cuál era ahora la mentalidad que tiene también el indígena o el hombre nativo que encuentran aquí? La capacidad militar, como ustedes saben, de los indígenas no estaba muy desarrollada, porque ellos estaban acostumbrados a la pelea cuerpo a cuerpo. Y el español llega, como ustedes saben, con caballos. El uso de la pólvora por parte de los peninsulares. La captura de los prisioneros. Ellos estaban acostumbrados a los prisioneros. Recuerden la boda que se realiza entre los aztecas. Ellos estaban a los sacrificios. Ellos estaban acostumbrados a los prisioneros de guerra, se le ofrecían a los dioses. Entonces, si los capturaban, no era matarlos, muchos morían en el campo de batalla, pero la mayoría que podían tener los sacrificaban a los dioses. Los mayas no tenían tanto esta enseñanza, la van a tomar después a través de los aztecas. Pero entonces el español no piensa de esa manera. El español al que llega es al que mata, y por eso es que muchos de ellos van a morir. Llegan, imagínense ustedes, llegan, nunca habían visto nada de lo que se les pone al frente de ellos. El color de la piel, como les había dicho, el color del cabello, sus caballos, las vestimentas, todo esto es algo completamente nuevo para el hombre de este nuevo mundo. Hay una teoría, por eso parte de estos que llamamos catalizadores del proceso, se debe de tomar en cuenta las armas de los indígenas, que eran muy diferentes. Estamos hablando de todo lo que la mentalidad de lo que el indígena tenía, o tenían en todo lo que ellos van a encontrar con esta nueva llegada. El indígena no mataba en sí, lo sacrificaban a sus dioses. Los españoles llegan para matar. La teoría de la ofensa de Dios y la guerra justa. Cualquier acto, y de esta manera, por aquel entonces se popularizó la teoría de la ofensa de Dios. Según esta teoría, cualquier acto de insubordinación del indígena para con el español era una ofensa contra Dios. Entonces, esto va a llevar a qué ocurre en todo este proceso, y es que en el 1495 entró en vigencia el principio de la represalia.
por cada español muerto a manos de un indígena se debía eliminar a 100 indígenas. Imagínense ustedes, porque ustedes conocen parte de la historia, por eso no nos vamos a detener en esta llegada, este nuevo encuentro. Y de los dos lados, el español es un nuevo mundo, pero a la vez se encuentra en un mundo desarrollado. ¿Por qué es importante estudiar las civilizaciones precolombinas? Porque no estaban envueltos solamente en palos y piedras. Ellos tenían construcciones dignas de admirar, una península ibérica llena por la peste bubónica, por miseria, calamidad, cloacas en todas las calles de América, de la península ibérica, y encuentran una comunidad que ama su naturaleza, que cuida su naturaleza, que tienen un régimen de vida, y estos dos mundos va entonces a imperar o a ganar la batalla el mundo ibérico, porque tienen un desarrollo diferente, ni más ni menos, tienen una manera diferente, un desarrollo diferente, pero también esta teoría de la guerra justa va a menguar muchísimo, porque imagínense ustedes, por cada español muerto en manos de un indígena, se debía de matar a 100 indígenas. Y no tienen pólvora, sino que todo era de cuerpo a cuerpo. Entonces, de esa manera van a eliminarse, va a morir muchos indígenas. Bartolomé de las Casas describe el inicio de esta infernal ley y dice: y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios, algunos cristianos, con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí. Por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos que matar a 100 indios. ¿Qué apoyo o qué exégesis van a tomar? Los exégesis de los estudios bíblicos. Y parte de esta propuesta que van a tener ellos, van a presuponer por cada texto bíblico tiene 4 interpretaciones. Y esto es parte de lo que nosotros como estudiantes de teología nos podemos detener. La interpretación literal. Uno debe de interpretar la Biblia en el sentido común. Cada palabra y frase debe ser entendida en su uso primario, normal, literal. La interpretación alegórica entiende que uno debe buscar los símbolos por detrás de las frases de la Biblia, el significado oculto. Esta interpretación alegórica se sigue usando y le vamos a poner algunos pasajes, pero vamos a ver qué usaron ellos también. Ver realidades y acontecimientos en su significado eterno. Enseña la interpretación anagógica. Enseña que nuestra meta no está en este mundo, sino que vamos de camino a la casa del Padre en la eternidad, en la esperanza. Ver realidades y acontecimientos con su significado eterno. Tomas el pasaje bíblico y buscas el significado eterno de ese pasaje. Y la interpretación tropológica, vocablo griego, tropo, que significa vuelta, giro o cambio. Consiste en modificar, restringir o alterar de algún modo el significado de las palabras. Estas interpretaciones las va a tener el español cuando llega. Entonces, muchos de los pasajes bíblicos que tenemos nosotros, como los Salmos 69:9, 102:13, Isaías 52 del 1 al 2, Amós 9:11 y tantos otros pasajes, ellos van a comenzar a utilizarlo. Y también es que otros interpretaron los pasajes, en este caso del Antiguo Testamento, para justificar las matanzas de los indígenas. Porque en el Antiguo Testamento tenemos a un Jehová Dios al darle la orden a su pueblo de la tierra prometida, raer de la tierra, matar a todo. Entonces, ¿qué va a decir el español en su mente? Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra que nos ha sido entregada por Dios, porque la reina nos la dio. Y todo el que se oponga, que nosotros obtengamos esta tierra, tenemos que hacer lo que hizo el Dios, el Dios de los hebreos. Igualmente hay que matar, porque sí tenemos, sí o sí, que recuperar la tierra prometida. Israel utilizó la fuerza para poseer la tierra prometida. Por lo tanto, nosotros los españoles
tenemos toda la potestad delegada por Dios para despojar por la fuerza al indígena de sus tierras. Y para una descripción más detallada de esto se puede ver un libro y un documento, perdón, que les voy a poner a ustedes también en el aula virtual, que se llama Hermenéutica Bíblica y Conquista de América Latina. Cuando entendemos esto, alguien levantó la mano. Ali, le doy la palabra. Tiene el micrófono cerrado. En su clase, que tuvimos clase de Historia de la Iglesia 2, algo que me impactó mucho fue el pensamiento también del conquistador, de que está escrito también de que en el sentido de la evangelización, decía que no se podía evangelizar al igual que en los tiempos bíblicos, al igual que en los tiempos de los Hechos, donde se evangelizaba con la predicación del evangelio, sino que aquí se tenía que forzar, porque era otro tipo de personas, incivilizados, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera me llamó mucho, es algo que lo que más me impactó de la clase pasada, es la mentalidad de que sí querían evangelizar, pero se tenía que hacer de esta manera porque no había forma de que el nativo pues entendiera, al igual que una civilización, inclusive menciona, tan civilizada como en Francia, en Alemania, en no sé dónde. Entonces hablaba de que la Europa se había evangelizado de una forma, pero aquí en América no se podía, así que tenía que ser a la fuerza. Solo quería aportar eso porque me pareció muy interesante eso. Sí, así mismo. Entonces, esa es la mentalidad con la cual ellos vienen. Ese fue la exégesis que ellos hicieron. Y este exégesis le dio a ellos esa fuerza para justificar las acciones que podían hacer. La otra cosa es, había que evangelizar a toda costa. No importa lo que pasa con el cuerpo, lo importante es rescatar el alma. Entonces, por eso tenemos que evangelizarlos, porque ellos necesitan ser salvos. Nosotros traemos a un Dios del cual ellos no conocen. Por eso es una evangelización impuesta. Tenemos que ganar su alma para nuestra fe, para nuestro Dios, el Dios católico, el Dios. Esa era la mentalidad. Ahora, parte de esa mentalidad, nosotros pensar, ¿tenemos nosotros hoy parte de una mentalidad? Aquí tengo yo parte de los pasajes que le había puesto, varias profecías bíblicas leídas a la luz de la situación de la conquista, la justificación de la matanza a la luz de las guerras del Antiguo Testamento, los indígenas, los cananeos, los peninsulares, nosotros, decían ellos, somos israelitas, somos los Israel de la época, el Israel de este tiempo. La implantación de la fe católica era justificada bíblicamente. Entonces, por eso es que alguien decía, creo que era, se me olvidó el nombre, Lara, aún queda el eco dentro de las comunidades indígenas de esta fe impuesta. Por eso es que a veces el protestante cuando llega, no podemos llegar a imponer una fe. Hay que hacer vínculos con ellos, porque de la misma manera nos van a rechazar y en tantos otros lugares nos rechazan porque nos ven como nuevamente nos quieren imponer. Pero qué interesante, que es una fe impuesta, pero esa es la fe que perduró, porque tenemos a tantos que son católicos y está entonces el sincretismo. ¿Y a qué se dio lugar entonces ese sincretismo? En América Latina y el sincretismo en el Caribe. Y es la manera que utilizó entonces, ¿cómo se va a defender el indígena el hombre nativo ante esta nueva fe impuesta? La respuesta fue, ha sido el sincretismo. Nos imponen este Dios, vamos delante de ustedes, adoramos a sus dioses, pero nosotros vamos a seguir adorando a nuestros dioses. Y esa es la manera en la cual entonces el hombre nativo se va a defender de esta teología impuesta sobre ellos. Pero también, así como les decía, una de las cosas que llevó al hombre indígena a someterse también, por eso es que se someten a esta fe, aunque esté el sincretismo dentro de ella, porque la manera en que se le enfrenta, le van a decir, el lenguaje que el español ibérico le trajo al indígena es, nuestros dioses son mayores que los de ustedes.
Por eso también se levanta el primer, vamos a ver después lo del primer templo que finalmente se construye. Entonces, el indígena, ya le voy a dar la mano, le voy a dar permiso a quien levantó la mano. El indígena va a recibir esto. Este Dios que traen ellos es un Dios superior a nuestros dioses. Y esto también va a afectar en la cosmovisión teológica que tiene el indígena de la época. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesora, quizás para aportar Sí. de este punto, yo considero que es muy cierto eso. De hecho, acá se ve mucho ese sincretismo, como la Iglesia Católica se dio cuenta que estaba siendo muy difícil evangelizar y tratar de que ellos creyeran en la doctrina de la fe católica, entonces empezaron a ser más tolerantes y hoy en día, aquí enfrente de la Iglesia Católica, llegando a diciembre, se hacen los famosos convites. Y yo no me había puesto a pensar en eso hace un tiempo, pero me puse a pensar en que siendo la Iglesia Católica una iglesia que cree en Jesús, que cree en Dios y todo esto, y ha tolerado todo bueno, esos convites prácticamente son bailes, borracheras, un montón de cosas de ese estilo. Y lo más interesante, y con eso termino, es que cuando uno está escuchando, bueno, porque son fiestas demasiado grandes y aquí, al menos en Chichicastenango, sí se nota todo eso porque andan caminando de lado en lado, bailando en todos los lugares y al final llegan a la Iglesia Católica como el acto final, la ceremonia final. Y el locutor dice, bueno, gracias Madre Virgen por permitirnos bailar, perdón, por permitirnos bailar un año más, que esto lo hacemos en conmemoración, adorando a la Virgen María y todo eso, ¿verdad? Entonces, está ese sincretismo que cuando uno se empieza a analizar, supuestamente no tendría que tener relación. Y ya hace unos días, hace tiempo lo consulté con una persona y me decía que hay dos grupos en la Iglesia Católica, unos que avalan eso y otros que están en desacuerdo. Entonces todavía es presente eso del sincretismo. Es parte de la realidad y como creyente no podemos evadir esta realidad y es importante conocer para poder entender la mentalidad de ellos. ¿Alguien más había levantado la mano? Muchas gracias. ¿O nadie más? Ok. Entonces, yo tenía una pregunta. Sí. La diapositiva anterior decía que la fe implantada era la católica, ¿verdad? Y justo en este mismo tiempo de la conquista estaba sucediendo la reforma en Europa. Entonces, con el protestantismo, ¿qué influencia tuvo o únicamente fue el catolicismo el que logró abarcar mayor territorio aquí en América Latina? Gracias por tu pregunta. Más adelante vamos a poder comprender, en la siguiente clase de hecho vamos a hablar un poco de esto, pero para darte respuesta es algo interesante tomar en cuenta. Está la conquista de América, la llegada de América y la reforma. Ok, lo español había perdido terreno por la reforma, viene en América, pero por el Tribunal de la Inquisición impide. Lo que quiere España es impedir a toda costa que lleguen las ideas reformadoras a América Latina. Porque era una amenaza más, es decir, ellos ya habían perdido terreno en su tierra. Ahora tenemos un nuevo mundo, aquí tenemos, esto es limpio, aquí hay una nueva fe, pero esta fe tenemos que eliminarla porque es idolatría y la idolatría no le agrada a Dios. Entonces, no podemos permitir que llegue. Por eso es que en la península comienza la Inquisición y entre la Inquisición todos los mercaderes que tenían que pasar por la península para poder venir, las embarcaciones recibían una gran inspección para poder salir y venir al Nuevo Mundo cuando ya se mantienen las rutas. Entonces, ¿qué va a hacer España? Con la Inquisición es prohibir libros. No podían venir, ningunos que venían con los pensamientos de la reforma, venir al Nuevo Mundo. Por eso es que se atrasó muchísimo la llegada del protestantismo a América, pero finalmente llega no como misioneros, porque los que llegaron fueron las órdenes religiosas. A medida que el español se fue asentando, y la construcción, y es lo que vamos a ver después,
cómo va llegando el desarrollo de la colonia en la época de la colonia, cómo se fue estableciendo el español. A medida que van estableciéndose, van teniendo sus iglesias. La construcción de las iglesias igualmente le va a decir a los indígenas, tenemos nuestros templos, aquí adoramos a nuestros dioses y nadie más puede venir. Por eso es que los reformadores, número uno, no estaban pensando en un nuevo mundo. Los reformadores, como ustedes saben, querían arreglar los problemas de la iglesia, los excesos de la iglesia, la corrupción que había en la iglesia. Ese era el deseo de Zwinglio, ese era el deseo de Hughes, ese era el deseo de Martín Lutero. Entonces, posteriormente, cuando ya en el Concilio de Trento se divide, y aquí ustedes son anatemas, son malditos, y cada uno de cada bando se maldijeron todo lo que quisieron, en el Concilio de Trento se divide Iglesia católica romana y las iglesias de la Reforma, que luego que ya estaban surgiendo todas las iglesias históricas que nosotros conocemos hoy. Entonces, España hizo el buen trabajo en sus inicios para impedir que las ideas de los reformadores llegaran a América Latina. Entonces, no había manera que pudieran venir. Primero no estaban preocupados por eso, y los que empiezan a llegar, vamos a ver después, que los que llegan a América no llegan para evangelizar. No vienen como misioneros, vienen como negociantes, vienen con comercios, vienen porque ven en el Nuevo Mundo un lugar en el cual ellos también pueden prosperar. Entonces, así es como llegan los primeros hijos de la Reforma a tierra de América Latina. ¿Cómo es entonces que llega finalmente o que se establece el protestantismo? Ya el catolicismo había invadido todo lo que había podido. Por eso y de hecho se reconoce que la iglesia, que el catolicismo que llega a América es un catolicismo tridentino, porque con el Concilio de Trento la iglesia católica fundamentó y dejó plasmado toda su fe y su doctrina. Y este fundamento viene para América Latina, un catolicismo tridentino que hasta hoy queda entre nosotros. Pero la labor entonces que tienen que hacer posteriormente, que es lo que vamos a ver la iglesia en la época de la conquista, es lo que hace que el protestantismo vaya entrando paulatinamente a América Latina, toda nuestra América, por el buen testimonio que tienen los protestantes que llegan. Y posteriormente es que comienzan a llegar entonces ya para evangelizar por el convenio que se hace en la historia, que es el Tratado de Tordesillas. Esta división de territorio es lo que va a favorecer por Inglaterra y España, que se dividen el mundo ellos en los hemisferios, es lo que va a favorecer que entonces ya comienzan a llegar los protestantes. Pero antes de eso, no había un protestantismo en América. No sé si te di respuesta más generalizada a la pregunta. Aquí estoy hablando de los excesos de la conquista, brevemente, vamos a ver qué hora llevamos, ya ustedes más o menos saben de esto. Los excesos de la conquista, bueno, militar, económico, ideológico. La mentalidad del indígena, tristemente, también se la bombardearon todo lo que pudieron. Económico, porque le sacaron toda su riqueza. Y es bueno entender, por eso cuando podemos entender, y me gusta que puedan hacer ese mapa conceptual para que se den cuenta, que aunque sí había asombro por el espejo, nuestra América no estaba envuelta en miseria, calamidad y necesidad. Es decir, había riquezas, las construcciones de los mismos templos, había riqueza, había muchas cosas y de hecho, una vida muy sana. El español vino lleno de enfermedades, de todas las enfermedades que tenía en la península ibérica, enfermedades que el indígena no sabía cómo combatirlas, porque sus enfermedades ellos las combatían y eran sanados a través de las medicinas verdes, de la medicina verde. En la misma naturaleza ellos rescataron todo. Entonces viene un español con tantas enfermedades, por eso tenemos las enfermedades de la piel, la varicela y todas esas desgracias que las traen los del Nuevo Mundo. Es decir, perdón, los de la península ibérica. Mueren ellos, por eso muchos indígenas murieron. Además de la ley de por un español tenían que morir 100, las enfermedades también van a matarlos, muchos de ellos, porque no tenían conocimiento de cómo enfrentar estas nuevas enfermedades. Y de manera militar igual, porque no conocen la pólvora, no conocen nada. Entonces, ¿qué realmente hizo? Además de robarse el oro o de llevarse el oro de América, destruyeron realmente
mucho de estas tierras vírgenes, muy bien cuidadas por ellos, porque recuerden que su religiosidad era todos los aspectos de su vida. Por tanto, sus cosechas y todo eso. Pero por el otro lado, el aspecto religioso también, porque no es tampoco poner todo lo lindo para acá y todo lo malo para allá, es el equilibrio. Recuerden cuando llegaron, lograron también, y es que estratégicamente el español logró sembrar más discordia entre las comunidades indígenas. Las guerras entre ellos también va a favorecer, porque estaban divididos, y esto va a favorecer a que el español encuentre un terreno en el cual sacar mayor ganancia. Triple sometimiento, militar, económico y ideológico. La unidad del género humano. Dicen que esto es parte de, se le llama como el pensamiento teológico o el repensar teológico que tuvo el español también. Y tuvo que ponerse, por primera vez se está viendo, por supuesto, a un hombre diferente, que luce diferentes a ellos. Dice que el descubrimiento entonces representó un desafío en cuanto al género humano, al dogma de la unidad del género humano, un desafío para el hombre español. El desafío fue realmente, tienen alma los indígenas, este nuevo hombre, ¿qué es? ¿Tienen alma? ¿Quiénes son ellos? ¿Son tribus perdidas? Entonces, todo esto, el español hasta cierto punto llegó en sus inicios. Los conquistadores negaron la humanidad del indígena. Negaban su humanidad, por eso hicieron tantas atrocidades. Pero lo paradójico, lo contrario es que aunque negaron su humanidad, violaban a sus mujeres. Entonces, él dice que Juan de Gines, escribiendo sobre la conquista, afirmaba que el indígena, pensaba él, el indígena no era realmente un hombre humano. Lo era o no era un hombre humano el indígena. Entonces, por eso es que ellos llegan a utilizar tanta rudeza en la evangelización. Porque, bueno, si no es humano, tiene alma, no tiene alma. Y si tiene alma, hay que conquistarlo. Hay que ganar su alma, no importa lo que pase con el cuerpo. Pero nosotros hoy, como a veces, y es una de las cosas que a veces a mí aunque dice que gana alma es salvo y todo eso, pero vamos a evangelizar y ganar almas para Cristo. No son almas, son personas que sienten, que tienen hambre, que tienen necesidad, y como lo he dicho en otras ocasiones, a veces nos enfocamos tanto en ganar el alma que no nos damos cuenta que necesitan también el cuerpo ser ganado. Entonces, la unidad del género humano, el problema del mestizaje que se va a dar a raíz de todas estas violaciones, van a estar con otro tema más en la mesa, y es el mestizaje, que nace, y es parte del problema que ustedes van a leer también sobre el mestizaje, que nace, este hombre, este niño que nace, ¿qué es? ¿Es indígena? ¿Es peninsular? Tiene cabello peninsular, pero color de piel del indígena. Entonces, todos estos son nuevos desafíos que se va a mantener, porque el mestizaje latinoamericano en su inicio no se dio con un indígena y una mujer europea, pero sí entre el hombre europeo y la mujer indígena, y posteriormente con la mujer africana, que ese es otro pensamiento más, cuando ya debido a tantas muertes por las enfermedades, por los excesos de la conquista, por los crímenes que ocurrieron, va a menguar mucho la población indígena, mengua la mano de obra. ¿Y qué van a hacer entonces? Van a traer desde África hombres también, entonces, para hombres y mujeres africanos, para mantener su honor, para mantener su riqueza, porque ellos no se ensuciaban las manos, sino que tenía alguien que trabajar, el indígena. Y también tenemos a Bartolomé de las Casas, que recuerden que Bartolomé de las Casas se levanta para defender al indígena, pero no defendió al hombre africano. Entonces, traen entonces posteriormente al africano, y al atraer a todos hombres de África, los ven fuertes,
más fuertes y más robustos para el trabajo pesado que los indígenas. Y aquí de nuevo viene otro pensamiento más. Por eso son varios los desafíos que van a tener también ellos a la hora de los nuevos cambios que están implementando de manera arbitraria en estas nuevas tierras. Y este problema de mestizaje va a traer también muchos pensamientos. El exceso de la conquista, la concepción de la tierra, lo que le estaba explicando yo hace un ratito a Suset, y es la división que se hace con el Tratado de Tordesillas. Y en esta división que se hace, son los reyes se comienzan a dividir. Dame si aquí yo creo que pongo un mapa sobre eso. Los reyes se comienzan a dividir. Esta foto no sé ni quién me puso cuando dice la secretaria, porque me puso este muchacho aquí abajo, pero bueno, los reyes comienzan a dividir el tratado. Entonces se dividen estos territorios, el hemisferio aquí para Castilla y este hemisferio para Portugal. Entonces, esta era la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas. Cuando se hace esta división, estamos hablando 1494, los reyes de Castilla, Fernando e Isabel y Portugal se repartieron el océano y las tierras descubiertas por medio de este tratado. La primera cláusula de este tratado establecía una línea imaginaria de demarcación de norte a sur distante de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al este de dicha línea pertenecía al rey de Portugal. Todo lo que se descubriera al oeste de dicha línea pertenecía al rey y la reina de Castilla de León. Yo digo, aquí entre nos, que nadie se entere, es una falta de respeto que estos estén distribuyendo la tierra ni que Dios se lo hubiera entregado. Pero era la mentalidad de ellos. Para ellos, Dios les había dado esa tierra, por tanto, podían disponer de ella. Los conquistadores de la iglesia, de la religión cristiana, ellos consideraban entonces que cualquier método para salvaguardar la religión era aprobado por Dios. Por eso la concepción de misión y el evangelismo, bautismos a masa, fueron muy populares entre los indígenas. No importaba matar a un indígena y apropiarse de sus tierras si su alma era purificada antes en las aguas bautismales. Hernán Cortés, por ejemplo, hizo bautizar a numerosas doncellas indígenas antes de ofrecerlas como concubinas a los españoles. Entonces, esta concepción evangelística tenía su fundamento filosófico en una radical distinción entre el cuerpo y el alma. Por eso yo digo que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado en no hacer esta distinción, porque la iglesia igualmente por décadas anteriores se hacía mucho esta distinción entre el cuerpo y el alma. No importa tanto el cuerpo mientras que el alma se salva. Gracias a Dios en los últimos años esto cambió, pero antes se pensaba de esta manera. Y esta concepción evangelística en este fundamento filosófico era algo nuevo, en este caso en el indígena, pero va a crear un falso concepto referente al cristianismo y al evangelio que se proclamaba, porque le están diciendo al indígena, no importa que te estropiemos, no importa que te matemos. Y era justificable, todo lo que ellos hacían, justificaban su conquista, la justificación en la conquista, esto lo pueden ver después, ante Dios, ante el rey y ante sí mismo. Ellos justificaban todo lo que ellos podían hacer y hacían. Resultados de la conquista, lo van a leer también por tiempo en los resultados de la conquista, bueno, el problema de la identidad, el problema cultural, algo impuesto, el mestizaje, las riquezas para Europa, una vida fácil para los conquistadores, resultados sociológicos, la definición antropológica, ¿son humanos o no son humanos? ¿Tienen alma? ¿No lo tienen? La actitud, resultado de la conquista, nuestro lenguaje cambió, se reconoce, aunque a veces no lo queremos, este lenguaje de por favor, a cada rato, disculpe, comunicación indirecta, es parte de los resultados sociológicos de la conquista, que el latinoamericano quedó que para todo es sí, con su permiso, sí puede, no puede, un momento. Ya. Entonces, todo este lenguaje de sumisión
que tenemos en América Latina, si usted no lo sabía, según los sociólogos, es resultado de la conquista. El por favor para todo, el disculpe, el perdón no fue mi intención, el que no decimos lo que tenemos que decir, damos 1000 vueltas para llegar al asunto, dicen los sociólogos que es el resultado de la conquista. Es educación, sí, pero a veces es educación excesiva. Yo sufrí parte de eso, porque como en Cuba vamos para los tres extremos, somos unos mal educados. A la gente no estamos ni con tanto por favor, ni con tanta gracia, ni con tanto disculpe. Usted va a la calle y nadie usted le dice, ay, perdone, mire, perdone que lo interrumpo, ¿cree que me puedo decir la hora? Mire, si usted dice eso, todo el mundo lo va a mirar así, ¿y de qué planeta llegó? Entonces, o que usted le diga a una hermana tuya, ay, por favor, alcánzame ahí, te va a mirar y te dice, ¿qué te pasó? ¿Qué comiste? ¿Por qué hablas así? Porque somos el otro extremo, demasiado directo. A la persona usted le va a decir, me dice la hora, porfa. O no, el porfa no se usa. Me dice la hora, ¿qué hora llevas? Gracias, punto, ya estuvo. A una persona, familia, rara vez tú le vas a decir, por favor, alcánzame algo. A un familiar jamás tú le dices, por favor. Entonces, según los sociólogos, nuestro idioma, que yo lo aprendí, pues yo digo nuestro idioma, yo aprendí aquí en Guatemala a decir por favor, a decir gracias y con su permiso, y no es mi intención y ese montón de palabras, porque si no, era una grosera, mal educada, una abusiva y todo eso cuando llegué como estudiante. Escuchaban a los cubanos aquí en seminario y decían, son unos abusivos, son unos falta de respeto y todo. Entre nosotros nos hablábamos como nosotros, ya cuando hablábamos con alguien fuera de la pequeña comunidad de cubanos que teníamos aquí, aprendimos. Pero dicen los sociólogos que eso es uno de los resultados de la conquista. Échenle una ojeada a esta diapositiva, solo la paso, los puntos importantes en ella, para que vea, porque esto le va a ayudar también a ustedes en su reporte, de cómo la conquista, los reflejos que tenemos de la conquista en nuestra América Latina, en nuestra América. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Porque si ya nos tomamos mucho tiempo. Les doy el micrófono. Persiste todavía todas esas ideologías que traían los mismos españoles. Recuerdo haber leído algo acerca de lo que es las tradiciones propiamente religiosas que dice Justo González. Y precisamente habla de que esas son prácticas o ideológicas religiosas que provienen de una élite dominante, ¿verdad? Como fueron los españoles, implantada también aquí en nuestra América, ¿verdad? Y que cómo hoy políticamente se sigue manejando eso. Una élite tratando de dirigir un país, despojando nuestros recursos a diestra y siniestra, porque obviamente se habla de todo lo mismo, pero esas mismas ideologías son las que se vienen. Si nos damos cuenta, ya es algo que se traía desde el otro lado y seguimos todavía bajo esos parámetros, esas ideologías equivocadas. Y me hace pensar a mí si realmente el católico trajo el cristianismo o trajo ideologías puramente, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace pensar la manera como manejaron su exégesis, pues obviamente trastornada, y porque obviamente sabemos todos ahora que en un Cristo, un Jesús, pues habla del amor al prójimo, y no se ve plasmado, pues precisamente solo se basaron en el Antiguo Testamento para justificar obviamente lo que la misma ideología les mandaba a ellos y les pedía. Y recordemos que entre los españoles que vinieron acá, pues no era como el cuate que salió en la foto con la corona ahí, ¿verdad? No eran así guapos y toda la cosa, refinados, sino nos mandaron lo peor, como dicen Justo González en otro de sus libros, ¿verdad? Que eran pues obviamente mercenarios, eran pues obviamente lo peor, como usted decía, lo peor sacado, que querían pues salir de su infierno que estaban viviendo en la península. Eran muertos de hambre, les digo yo, no tenían nada. Entonces ellos vinieron sin nada. Sí, ellos realmente vinieron como piratas en busca de algo, riqueza, honor, para regresar con nombre. Por eso está el Don Quijote. Era el Quijote realmente el don es de poder. Entonces, por eso es que está el don y la doña. Y es algo de los resultados de la conquista que quedó en América. Lo adoptamos, el don de respeto. Es cierto que respeto sí, pero es la realidad. Esa sumisión la tenemos de la conquista. Don y doña, fueron ellos.
El don y doña lo trajeron y lo implementaron y aquí quedó el don y doña de la conquista, el permiso. Igualmente como le hicieron el su merced que le hicieron a los esclavos. Y es interesante cuando ya el tiempo se acabó. Yo en la licenciatura y en la maestría, mis tesis fueron, el tema es la teología negra. Entonces tuve que hacer todo el estudio en este proceso de la colonización y la esclavitud. Y es triste cuando descubrí que un buen número de los negros que trajeron de África para el Caribe y que trajeron a toda América eran, en primer lugar, muchos tenían posición de jerarquía en África, eran hijos de gente poderosa y otras eran cristianos, eran bautistas, eran de iglesias que había llegado a la reforma. Entonces ellos los traen como esclavos y eran creyentes. Por eso es que tenemos los Black Spiritual. Y ahí les voy a explicar un poco ya después de todo ese tema de la época de la colonia, ¿no? En la clase siguiente voy a hablarle un poco sobre qué hicieron, porque a los indígenas lo lograron someter un poco más, pero con Bartolomé de las Casas y las órdenes religiosas se levantaron y los protegieron. Pero los negros, ¿qué tuvieron que hacer para subsistir? Igualmente con el sincretismo, pero ahí están los famosos cimarrones, y es que los esclavos negros sí llegaron, empezaron a conocer el terreno y empezaron a sublevarse y hacían bohíos y palenques en las montañas, huyendo. Eso se ve mucho en la historia del Caribe, porque muchos, a medida que tenían aquí a los indígenas, se llevaban también, iban muchos para el Caribe, porque Cristóbal Colón hizo un viaje aquí, se fue y comenzaron a hacer diferentes viajes. Entonces, tantas cosas que hicieron y tantas cosas que tenemos. También se aprovechan de toda la jerarquía que ya tenían los indígenas, sí. Dice, por eso conocer los contextos. Entonces, por ejemplo, eso pasó, esa es parte de nuestra historia. Yo como afrodescendiente, yo estudié mi historia y entendí entonces todo lo que le hicieron a los negros y, por ejemplo, parte de los peinados, no el que yo llevo que son trenzas sueltas, pero parte de los peinados que hacen las madres a las niñas negras era caminos y las rutas para que pudieran escaparse. Estudiaban el terreno, lo tejían en el pelo de las niñas y así podían saber ellos dónde es que estaban los nuevos asentamientos que tenían lejos de los españoles que los estaban oprimiendo. Entonces, eso es parte de la historia. Entre ellos, por eso tenemos los cantos espirituales, los Black Spiritual. Es parte de los cantos. Y si usted escucha los Black Spiritual de la época, como los cantos que hacían estos negros protestantes que traen a toda América Latina, los cantos eran deseando su nueva tierra, más allá, deseando regresar a poder adorar a su Dios. Entonces, es triste cómo el español impuso tanto de su religión católica y a estos protestantes también que llegaron, pero estos protestantes también pudieron evangelizar a otros de los indígenas y a otros porque trajeron de diferentes partes de África. Entonces, es parte de la historia que podamos conocer, ver todos los lados y analizar nosotros de la manera en que evangelizamos hoy. Utilizamos métodos impuestos hacia la fuerza o pensamos, no importa lo que pase con el cuerpo, en el aspecto de que con que sea salvo la persona, pero el evangelio también hoy tenemos que repensarlo para no caer en los excesos de la conquista y poder ganar el ser integral, espiritual, mi cuerpo, que la persona entienda que todo es importante, porque Cristo murió no solamente por el alma, Cristo murió por nuestro cuerpo también, que fue resucitado. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, espero que no se me hayan aburrido mucho, iniciamos la siguiente clase un poquito sobre el exceso de la conquista, sigamos siendo educados, aunque sea efecto de la conquista, pero aprendamos a hablar un poco más directo. Yo cuando llegué aquí, yo decía, pero ¿por qué no me dicen lo que quieren y me dan tanta vuelta? Pero ya tuve que aprender. Entonces ya yo hablo igual. Llego a Cuba y me dicen, ya ni eres cubana, ya tú ni hablas como nosotros, porque pido permiso y por favor, y es muy dulce y muy bonito como se dicen las cosas, pero también tenemos que aprender.
a veces al pan pan y al vino vino, y si queremos algo decirle y no date, mira que si me puede sabor, que si usted quiere, si no le mucha molestia, usted cree que usted pueda. Y cuando a mí me decían así, yo no me decía, Dios de la gloria, que diga ya qué es lo que quiere, que si le presto, qué es lo que necesita, pero poco a poco. Vamos aprendiendo. A mí me domesticaron aquí y entonces, por favor, queremos ganar todos. ¿Alguien más? ¿Qué dice? Por favor, queremos ganar todos, le digo. Si no le mucha molestia, profe, por favor, nosotros quisiéramos ganar el curso. Bendiciones y nos vemos siempre por Zoom, por este enlace que me prestaron. Por aquí lo vamos a ver. Bye. Bye, bye, cuídense mucho. Adiós. Bendiciones, Gracias, bendiciones feliz a todos. día. Salúdenme a Nos Kenneth, vemos. el chino, que no lo vimos hoy. Muy bien. Hermana, perdone, yo ya mandé mi tarea, no sé si, bueno, yo lo cambié totalmente porque mi forma de percibir a veces las cosas las hago con imágenes. Entonces yo le fui agregando imágenes, entonces no sé si estaba No, bien. está bien. Por eso les Ok. decía al principio, toda su creatividad como les sea más fácil o como ustedes lo quieran hacer. Oh, buenísimo. Es válido. Gracias. Ujú, está bien. Gracias. Buen día. Bendiciones a todos. Igual. Bendiciones, buen día. Buen día.